Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de la UJN. Pues bienvenidos sean una vez más a otro nuevo vídeo. Bueno, en esta situación, pues vamos a la segunda parte, lo que fue el examen del segundo parcial, que conlleva todo lo que tiene que ver con lo relacionado con las propiedades de los cuadriláteros y ángulos internos y externos de polígonos. Pueden ser regulares o podrían ser irregulares. ¿Ok? Entonces, en esta ocasión, pues tenemos en el problema 4, el problema 5 tenemos cuadriláteros y tenemos también en el problema número 6 lo que son los polígonos, ¿verdad? Ya sea con sus ángulos internos y los ángulos externos. Y vamos a aplicar cada una de las reglas o de las propiedades establecidas. Como por ejemplo, en el ejercicio número 4 nos está pidiendo que calculemos el valor de la variable. Aquí tenemos un cuadrilátero cuyos lados van a ser, cuyos laterales van a ser congruentes y cuyas bases van a ser congruentes y al mismo tiempo paralelos. Recordemos que lo que nos está diciendo el cuadrilátero, una de las propiedades es que los ángulos van a ser congruentes entre sí cuando estén colocados en forma de una diagonal. Es decir, que el ángulo dado por la expresión 5x menos 6 grados, 5x menos 6 grados, eso es igual o congruente con el ángulo dado que es 4x más 7. De manera que si yo agrupo 5x, este 4 está sumando, pasa a restar, y el 6 que está restando pasa a sumar, podemos concluir que 5 menos 4 es 1x, o simplemente x, y 7 más 6 serían 13. Y con eso tenemos contestada la primera pregunta. Ahora, para encontrar la palabra y, como les decía, esta base es congruente con esta base y esta diagonal es congruente con la otra. De manera que podemos decir que la expresión 2y más 1 es exactamente igual a y más 3. Es decir, 2y menos y sería igual a 3 menos 1. De tal manera que 2y menos y es igual a y 3 menos 1 técnicamente sería 2. Y con eso, mis estimados, tendríamos el problema resuelto para el ejercicio número 1, que nos dice que encontremos el valor de las variables. Bueno, ahora tenemos lo que es un hermoso trapezoide isósceles, que nos está diciendo que la figura de la derecha, bueno, en este caso abajo, viene siendo un trapezoide con su segmento medio. Nos pide que encontremos los posibles valores de X y cuál sería la longitud del segmento medio. Bueno, recordemos el principio o el postulado de ese segmento medio en particular, que nos está diciendo que el segmento medio dado por 7x menos 6 es equivalente a la mitad de la suma de sus bases, es decir, de x al cuadrado más 36. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo al principio. Este 2 que divide pasaría a multiplicar. Es decir, 2 multiplicando 7x menos 6 sería igual a x al cuadrado más 36. ¿Qué vamos a obtener? 2 por 7 son 14x, menos 2 por 6 son 12, igual a x cuadrado más 36. Y aquí tendríamos una ecuación cuadrática. Agrupando los términos tendríamos x al cuadrado menos 14x más 36 más 12. En pocas palabras, x al cuadrado menos 14x más 48. Entonces aquí tenemos un hermoso trinomio de cuadrado perfecto. ¿Cómo resolverlo? Recordemos que aquí tenemos tres casos en particular, ¿verdad? Podemos utilizar ya sea el tanteo y error o podríamos utilizar completación de cuadrados o la fórmula cuadrática. Usando tanteo y error, siendo más práctico, el primer signo sería x menos, el otro más por menos sería menos. Bueno, aquí viene lo interesante. Ah, y toda esta expresión igualado a cero. Bien, busquemos dos números
cuyo producto me dé positivo 48 y como los signos son iguales, cuyas sumas pues me dé negativo 14. Bueno, en este caso sería 6 y 8. ¿Por qué? Menos 6 por menos 8, positivo 48. Y menos 6 más 8, menos 6 menos 8, perdón, es negativo 14. Entonces podemos concluir en esta ocasión que la X tiene dos respuestas. La primera X vale 6 y la segunda 8, que para fines geométricos ambos valores forman parte de una respuesta porque son valores positivos. Si un valor hubiese sido negativo y el otro positivo, descartaríamos el negativo para considerar solamente los positivos. Pero en este caso, los dos son negativos y por eso es que la pregunta nos dice que encuentre todos los valores posibles de X. O sea que los valores de X puede oscilar entre 6 y 8. Es decir, que aquí tenemos dos respuestas, no una. De manera que ahora nos pide cuál es la longitud del segmento medio. Bueno, ¿cuál es el segmento medio? Vamos a poner M, segmento medio está dado por la ecuación 7x menos 6. Y aquí tenemos dos respuestas. La primera, cuando la x vale 6, es decir, 7 por 6 menos 6, es decir, que la respuesta sería 36. ¿Por qué 36? Porque 7 por 6, 42. 42 menos 6 es 6. Y la segunda respuesta del segmento medio, de nuevo, 7x menos 6. Y en este caso, mi segunda respuesta, la x cuando vale 8. Mire, 7 por 8 menos 6. Por lo tanto, 7 por 8, 56 menos 6. Esto nos daría 50. De manera, mis estimados aprendices, que en este ejercicio en particular hay dos respuestas de X y son dos respuestas del segmento medio. Por eso dice, encuentre todos los valores posibles de X. Todos los valores posibles de X. ¿Cuáles son los valores posibles de X? 6 y 8 porque encaja. ¿Y cuáles son los valores del segmento medio? Bueno, cuando si la X vale 6, serían 36 unidades. Y si la X vale 8, entonces sería 50 unidades. Y con eso tenemos resuelto el ejercicio número 2, o en este caso número 5. Bueno, en el otro espacio, aquí nos está pidiendo, ok, que encontremos o busquemos el valor de X. Tenemos lo que es un 1, 2, 3, 4, es un pentágono. Y en este pentágono, pues nos está pidiendo que encontremos el valor de cada uno de sus ángulos. Pero para ello, necesitamos conocer cuál sería la suma total de los ángulos internos. Es decir, buscar el valor de ese grado. Y recordemos que ese grado es el producto de n-2 por 180 grados. En esta situación sería ese grado igual, ¿cuántos lados hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 2 por 180. De manera que ese grado sería 5 menos 2 es 3. 3 por 180 nos da un total de 540 grados. Ese es el valor de la suma total de los ángulos internos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sumar esos 5 ángulos aquí y lo voy a igualar a 540. Es decir, tomo estos dos, que sería 3x más 2x más 86 más 110 más 64 y lo igualaría a 540. Ni más ni menos. Así de sencillo. Igualado a 540. Y podemos simplificarlo. Miren, 3 más 2. Aquí tendríamos 5x. Ahora simplifiquemos todos esos números. 86 más 110 más 64. En este caso sería 260. Mire, igual a 540. De manera que si yo despejo para X, esto sería igual a restar 540 menos 260
todo dividido entre 5. ¿Por qué? Suma pasa a restar, multiplica pasa a dividir. De tal manera, pues, que si esto le restamos de 540 y lo dividimos entre 5, nos daría un valor X de 56 grados. Y con esto tenemos el inciso A resuelto, ¿no? Porque estamos hablando de los ángulos internos de un polígono, en este caso, pues irregular. Ahora, pues vamos a la segunda parte. En la segunda parte, pues tenemos, nos están pidiendo ángulos externos. ¿Cuántos ángulos externos hay? Obviamente 4. Y aquí el principio, mis estimados aprendices, no hay mucha variante, ya que nos dice que la suma de los ángulos externos de cualquier polígono va a ser igual a 360. Es decir, tengo 2x, le sumo x, le sumo 93, le sumo 75, esto debe ser igual a 360, según el principio que estamos aplicando. De manera que 2x más x, aquí tendríamos que vale 3x más 93 más 75, eso sería 168, igualado a 360. De tal forma que x sería a 360 restado de 168 y lo que me dé lo voy a dividir entre 3. Bien, entonces, sin, en pocas palabras, nos daría 64 grados. Y con eso tendríamos resuelto el inciso B de este ejercicio. ¿Verdad? Bueno, en el próximo vídeo vamos a finalizar pues calculando o realmente aplicando cada una de las propiedades de los círculos. Si este video les resultó de utilidad, forma denle like, comparta, suscríbase y si Dios lo permite, pues nos veremos en el próximo vídeo. Bye bye.